Te digo bajinchi, pero... La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Llevo ya un par de años escuchando vuestro programa y por fin me he decidido a dar un paso más. Desde hoy soy mecenas. Un abrazo muy fuerte, Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. In the national horse race, Joe Biden leads you by 8 points, 49% to 41. First of all, I'm not losing because those are fake polls. They were fake in 2016 and now they're even more fake. Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Entonces ves que las acciones de americanas o españolas o francesas o alemanas un día repuntan y al día siguiente hay un brote, aparece un brote de coronavirus en esos países y se desmoronan en 2 minutos las acciones. Entonces nosotros tenemos que pensar en un sistema económico más sólido. Y yo creo que el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. Solamente las muertes que ocurren con los abortos, es la cantidad de lesiones físicas que quedan en mujeres que muchas veces quedan estériles y sufren daños físicos irreparables por abortos mal practicados. Es mucho más que eso. Y yo creo que hay que resolverlo. Yo voy a mandar la ley tan pronto pueda. Bueno, hoy creo que estamos ante un consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita también es la situación que estamos atravesando. Y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Para eso necesitamos un gobierno de la nación que entienda que no está para tutelarnos, sino está para ayudarnos. Que no está para tratarnos como niños, sino para tratarnos como las administraciones y las instituciones que representamos. El gobierno parece que está desaparecido ante los rebrotes que están ocurriendo en distintos puntos del territorio nacional. En Lucena, en Huelva. Aquí hasta el domingo vivían unas 100 personas en una serie de infraviviendas que se quemaron. Se quemaron después de unas declaraciones xenófobas durante unas cuantas semanas de las instituciones públicas que han dicho que iban a limpiar este bosque como si estas personas y sus casas fueran basura. Están ahora mismo sin ningún tipo de alternativa habitacional y se les trata como si fueran elementos prescindibles.
Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en la recta final, en la última semana antes de las vacaciones. Pues la cafetera también se va a coger vacaciones. Ha sido una temporada francamente exhausta, además anómala con toda la pandemia. No hemos dejado de emitir en un solo momento durante toda esta crisis y también necesitamos parar a descansar un poco. Eso no será de todas formas hasta el viernes. Pararemos unos días y ya a la vuelta del verano, para septiembre, volveremos a ver, Julio, si agosto, volveremos pues igual el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Igual el 31 hacemos un acercamiento porque el 31 de agosto es lunes. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Ay, ya se acerca el momento de las vacaciones, por lo menos de descansar, porque sí, es verdad que las autoridades están pidiendo máxima cautela tanto para los desplazamientos, para la manera en la que nos integramos en los círculos familiares otra vez, máxima cautela también para la vida social, para la manera en la que, incluso en los focos que se están dando, la expansión del coronavirus, dicen que se está dando sobre todo en los focos de la noche, se ha convertido en uno de los principales focos de expansión del coronavirus, dice hoy El País. Varias comunidades autónomas están restringiendo aforos, cerrando locales ante las conductas de riesgo en el ocio nocturno, así que eso de salir hasta las 7 de la mañana, Mary, pues este año vas a tener que hacer contención. Sí, ¿eh? Hombre, era algo previsible, ¿no? Que fuesen focos de posible contagio, ¿no? Cuando es por la noche, hay alcohol, no sé. De todas maneras, en esto es verdad que, por ejemplo, con el rebrote que ha habido en Córdoba por contagios en una discoteca y demás, había muchos mensajes que lo que hacían era responsabilizar únicamente a las personas que habían asistido, diciendo, es que los jóvenes, claro, salen de fiesta, irresponsables, tal, no sé qué. Que no es que no tengan responsabilidad, pero igual tendríamos que pensar en de quién es la gran responsabilidad, y es de haber autorizado ese tipo de fiestas que eran de cientos de personas sin tener en cuenta la situación que estamos viviendo. Y esto nos hace volver a ese debate que no debería existir de la equiparación entre la salud y la economía. Es que la salud no es equiparable a la economía, es que la salud siempre tiene que ser lo primero. Bueno, sobre esto vamos a poder hablar un poquito, porque dice Valentina, por ejemplo, mis vacaciones acabaron ya hace una semana. Claro, es que en esto entre la audiencia hay gente que llega de vacaciones, gente que sale de vacaciones. Bueno, el caso es que se inicia un tiempo de descanso para la cafetera a partir del viernes. El viernes emitiremos un poco el último programa de la temporada, pero para recargar energías. Ha sido una temporada además muy dura pues con todo esto relacionado con la pandemia, pero también donde hemos inaugurado, hemos estrenado un montón de secciones, se ha incorporado un montón de personas, un montón de espacios, desde pues las series con Ana Pastor hasta el Innovación con Pepe Romero, los relatos de Ainhoa Goñi, en fin, cada vez también requiere bastante esfuerzo el programa, así que vamos a coger las vacaciones con ganas, pero también con un poco de sensación de nostalgia, de querer estar en casita, porque se está muy bien en casita, dice aquí Edu Torres. ¿Vacaciones qué? Claro, hay gente también que nos dice, yo este año no tengo vacaciones. Cuidado, que hablamos de descansar en lo de levantarnos a las 6 de la mañana, porque sí, por favor. O como el chiste, ¿vacaciones o en familia? Pues eso. Pero el caso es que descansar un poquito, pues seguramente, incluso, bueno, habrá gente que seguro que no, porque en esto cada uno tenemos una situación, pero aunque no sea salir fuera o grandes viajes o grandes cosas, algo cambiará vuestra situación seguro durante el mes de agosto, un poquito aunque sea. Bueno, en todo caso, mayoritariamente habrá gente que seguro que no, lo cual es un fastidio y lo cual sentimos de corazón. Pero vamos a hablar, os pedimos que participéis en el programa, que nos ayudéis. También son días especiales, ya sabemos que como son días de descuento está todo el mundo un poquito con la mirada puesta ya si no en la playa, en el sofá de casa, y ya está todo a medio gas. La gente escucha mucho más el programa después en diferido que en directo, porque claro, ya levantarse a estas horas, decírnoslo a nosotros que nos levantamos a las 6. Bueno, Hilario, buenos días. Paco, Jesús, Partisano, buenos días. Elena Noruega, buenos días. Néstor, Javi dice, mira, Jesús Partisano dice, los que vivimos en Córdoba sabemos que la discoteca Góngora y Babilonia no es precisamente ejemplo de legalidad, dice. No lo sé, lo que sí que sabemos, vamos a ver, es que hay, digamos que las preocupaciones van también por segmento de edad.
obviamente no tiene las mismas preocupaciones una persona de 18 años que una persona de 65 que se encuentra en todo el espectro, frente al abanico de amenazas que supone el coronavirus, que está golpeando especialmente a partir de cierta edad, a partir de ciertas patologías, a partir de cierto sistema inmunológico, y la gente se siente, si ya ser joven, muy joven, uno se siente por encima de la fortuna o el infortunio, pues si estás un poquito, en fin, en pleno corazón de la fiesta, dice hoy en el periódico El País un chaval al que han entrevistado: si ligo con alguien, me lío con ella, el virus no me asusta. Dice, bueno, pues eso es lo que las autoridades precisamente están advirtiendo contra eso, porque litronas compartidas, pocas mascarillas, algo menos de discoteca, pero se están produciendo varios rebrotes, lo cual ha puesto el foco sobre los jóvenes, también sobre los círculos familiares. La gente se confía mucho en los círculos familiares. Claro, si es mi madre, mi tía, ¿por qué no abrazar? Si, hombre, estamos en confianza. Si tuvieran síntomas lo habrían dicho. Claro, el problema no son los síntomas. El problema es que el virus, hay una buena parte de infecciones que se producen sin sintomatología, de manera que no puede uno bajar la guardia ni en los círculos de amistad, ni... En fin, yo ya sé que esto es muy fácil de decir, que es mucho más difícil de cumplir, que además uno se descubre de pronto sin mascarilla en un sitio, con mascarilla en otro, que, en fin, todas estas cosas que ya sabemos. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito en la cafetera, en un día en el que la atención informativa, sin embargo, está centrada en las conversaciones que se están viviendo en Bruselas, en la cumbre de la Unión Europea, para tratar de sacar adelante el Fondo de Ayudas para la Reconstrucción y las extraordinarias tensiones que se están viviendo allí por la oposición de los países del norte. Y ya sabéis que la cumbre, pues con altibajos, ha tenido que ser pospuesta. Hoy continuarán las conversaciones porque ahora mismo la cuantía, los recortes del Fondo de Reconstrucción están tensando la cumbre de la Unión Europea, y el ala dura propone una drástica rebaja en las ayudas. El resto de países se oponen a aceptarlo. Hoy este tema protagoniza las portadas de los periódicos en plena entrada a las vacaciones, a ver si hay alguna buena noticia para que el descanso del mes de agosto lo pueda tomar la ciudadanía con una cierta seguridad de que la vuelta no va a ser un recorte dramático de derechos y posibilidades. Claro, los líderes de la Unión Europea están discutiendo ese fondo anticrisis de mínimos para superar el bloqueo de Holanda y sus aliados, dice hoy el diario.es en la portada. También nos encontramos con este tema en el resto de los medios de comunicación. Ahora veréis con diferentes interpretaciones, con diferentes aproximaciones a este tema, pero es verdad, preocupación porque el recorte sea excesivo. Siguen los tiras y aflojas para el plan anticrisis. Los líderes acusan a Holanda y a Austria de estar instrumentalizando la cumbre. Hay una gran presión nórdica, hay una poda en los subsidios de 150.000 millones de euros la última hora de la negociación, y Europa, como dice Público.es, se está jugando seguir liderando la solidaridad global, pero en efecto, mientras tanto, pues con la preocupación, los 27 rechazan la propuesta de los frugales de recortar el fondo, y Michel vuelve a poner sobre la mesa los 750.000 millones, idas y venidas. Hoy, como retrata Infolibre en la portada, en esta cumbre de la Unión Europea, hay conflictos de intereses que, claro, los 27 intentan mirar para otro lado, intentan hacer ver que no están, pero están presentes allí como el elefante en la habitación. Y mientras tanto también nos encontramos como los líderes están buscando acercarse a un acuerdo de mínimos en este cuarto día, pero aparentemente la situación es muy difícil. Bueno, pues de esto vamos a hablar aquí en la cafetera. Es un acuerdo muy importante porque todo el mundo teme, las autoridades especialmente, pero todo el mundo teme la vuelta del verano y la consecuencia que puede tener esto para las empresas y para el empleo, especialmente en los países del sur, especialmente en España, donde el confinamiento ha supuesto frenar completamente en seco el sistema productivo español. Así que, bueno, almohadilla la cafetera sin acuerdo. Almohadilla la cafetera sin acuerdo. Es el hashtag del programa con el que vamos a comentar la actualidad, y os pedimos que lo utilicéis, que nos ayudéis a comentar esto en las redes sociales, a participar en el debate. Porque esto es la cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola.
pues como os decía, portadas de los periódicos. Hoy en los medios de comunicación nos encontramos especialmente con las conversaciones de Bruselas. En el chat del programa, que podéis participar en él, si tenéis la app instalada, la app de la cafetera, cafetera. Bueno, si tenéis la app instalada, podéis conectar con el chat a través de la misma. Pulsáis en el nombre del programa y allí tenéis un simbolito que es como los que se usan en las viñetas para poner textos, para poner bocadillos de palabras. Pues si pulsas ahí, te aparece ¡pum!, el chat del programa. Así que quienes quiera de vosotros que tengáis instalada la app, podéis participar. Bueno, pues en el chat del programa, de lo que se está debatiendo ahora, en este momento, dicen los oyentes que, en efecto, la distancia social, la enorme dificultad para garantizar, oye, que nos han dado solamente 3 recomendaciones: distancia social, higiene de manos y mascarilla. Las 3 recomendaciones. Es verdad que ha habido vaivenes, porque ahora estaba escuchando precisamente cómo decían, pues uno de los máximos responsables del sistema de salud norteamericano, que conseguiríamos reducir en un altísimo porcentaje, pero en 8 veces, el número de contagios solamente con llevar la mascarilla, y que entre 6 y 8 meses podríamos reducir la pandemia global si todo el mundo llevara obligatoriamente la mascarilla. Fijaos qué diferencia de discurso respecto a las primeras declaraciones de las autoridades, cuando Fernando Simón decía no es necesario. Es verdad que no había entonces suficientes mascarillas, pero cuando decía que no era necesario llevarlo porque solo garantiza que no contagies, no que no te contagien. Pero debe ser que ahora ya, pues esto, con no contagiar, no es poco. Así que, bueno, es verdad, solamente son 3 recomendaciones. La mejor de las vacunas contra el coronavirus, le hemos perdido al miedo. Yo creo que en eso, Mary, una de las cosas que está ocurriendo es que ya no se trata solo... bueno, es verdad, las acusaciones contra los temporeros, hombre, serán más bien contra los empresarios que los acogen en condiciones infrahumanas, porque señalar a los temporeros, como están haciendo la extrema derecha y algunos medios de comunicación, es de una infamia absolutamente deleznable. El problema será quienes les contratan y no garantizan las condiciones para que estén alojados y trabajando en unas condiciones mínimas de seguridad. Eso por un lado. Los jóvenes, pues hombre, decirle a alguien que ni siquiera se encuentra dentro del espacio más expuesto al coronavirus y que además está en un corte generacional, que no es que teman precisamente mucho a los problemas de la vida, decirle que va a recaer sobre él la responsabilidad o no de comportarse adecuadamente, yo creo que a cada edad pues tiene su cosa. La prudencia no parece que sea uno de los... En fin, no me gusta generalizar porque esto siempre es una tontería, pues habrá gente súper prudente, gente joven súper prudente y efectivamente. Bueno, yo creo que basta con recordar cuando éramos jóvenes. Yo además quiero pensar que sigo siéndolo. No, es verdad. Así que quiero pensar que me sigue quedando algo. Pero yo creo que en esto hay peligros, y están los peligros de la estigmatización, o bien por edad o bien por origen, ¿no? Lo hemos visto también recientemente, esa noticia que decía dan positivo por coronavirus 47 de los 61 migrantes que llegaron el viernes en patera a Fuerteventura. En esto hay un peligro, porque evidentemente no vamos a encontrar el mismo tratamiento informativo en este caso, en el caso de una patera, de personas que llegan en patera, no vamos a encontrar el mismo tratamiento informativo que cuando lleguen personas en avión, turistas, les llamamos turistas porque tienen otra connotación, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay que tener cuidado, y es uno de los riesgos que hay ahora con el tema de los rebrotes, porque lo que se está haciendo es invocar al miedo, y mientras metiendo también discursos que pueden estigmatizar a colectivos, como es el caso de las personas que siguen arriesgando su vida para llegar a nuestro país. Es verdad que en el caso de los jóvenes no es el mismo caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad, pero no siguiendo a la gente y haciendo de policías
sociales, ¿no? Como por ejemplo hemos visto también con ese titular sobre Fernando Simón diciendo es que ha estado en la playa haciendo surf. Bueno, no se trata de ir persiguiendo a la gente, se trata de concienciar y también de apelar a la responsabilidad también institucional. Porque hay que recordar que hemos visto al principal partido de la oposición exigiendo el fin del estado de alarma durante semanas y afortunadamente el estado de alarma continuó durante unas semanas. Entonces, que los mismos que estaban hablando de acabar con el estado de alarma ahora se echen las manos a la cabeza porque haya rebrotes y digan incluso que el gobierno está desaparecido, hombre, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, hay que apelar a la responsabilidad institucional, que es la que realmente puede velar por nosotros. Y evidentemente la responsabilidad individual es importante, pero que no sea eso un argumento para estigmatizar a la gente. Va a ser difícil porque, en todo caso, vamos a ver, se va a señalar los discursos. Además, se están produciendo lo de Fernando Simón. A ver si alguien me lo puede explicar, porque he visto que se ha montado bastante algarabía en las redes sociales, bastante lío en las redes sociales con este tema, y ahora resulta, no sé si es que no está permitido acaso hacer surf o bañarse en la playa, porque hasta donde yo sé, bañarse en la playa no solamente no está prohibido, menos en Portugal, que yo sepa, desde luego en España tampoco, pero aquí nos estamos topando con un montón de contradicciones. Como decía María al principio, la contradicción entre la batalla, la dicotomía entre elegir salud o economía. La presión, la gran presión del sector servicios sobre el turismo, relacionado también con los restaurantes. ¿Los mantenemos abiertos o cerrados? Yo voy a decir que ayer, por ejemplo, que estuve comiendo en Madrid, en el Lateral, y hay lugares, en el Lateral me sorprendió muchísimo, han quitado la mitad de las mesas, se lo están tomando con una gran responsabilidad, es obligatorio, tienes que lavarte las manos antes de entrar. Hay otros restaurantes, ya lo conté aquí, que te toman la temperatura antes de entrar, te tienes que higienizar las manos con alcohol. Es obligatorio llevar mascarilla siempre que te desplaces, solo te la puedes quitar en la mesa. Las mesas son mesas amplias, grandes. Es decir, que dentro de todo garantizan unas ciertas condiciones. Luego hay una cosa que me llama la atención, a ver si alguien nos puede dar alguna pista, porque en las últimas semanas hemos leído muchos titulares, a ver si algún oyente de la cafetera, que siempre hay biólogos entre vosotros y también virólogos, nos puede dar alguna pista sobre esto, porque me sorprende mucho la precisión con la que los medios de comunicación titulan sobre el lugar de procedencia de los rebrotes. Es verdad que es información que parte de las autoridades, pero rebrotes de discoteca y botellón, titula hoy el periódico El País. Y entonces dice que los casos, como el de una discoteca de Córdoba, en la que un brote entre jóvenes ha dado lugar a 73 positivos por coronavirus, se siguen acumulando. Bien, probablemente es evidente que esto no se lo ha inventado Miguel Ángel Medina, el periodista que lo firma. Es evidente que alguien le ha dicho que el rebrote parte de ahí, pero ¿se puede saber con tanta precisión de dónde nace el brote? Es decir, que hayan coincidido un grupo de personas con coronavirus en una discoteca no resulta sorprendente. Una discoteca que caben 2.000 personas, pues no parece que estadísticamente vaya a ser muy complicado que alguna de ellas pueda tener el coronavirus. Pero de ahí deducir que el gran contagio se ha producido por el encuentro, el gran contagio de estas 73, no lo digo tanto por el asunto de la discoteca, que uno presupone ciertas costumbres y ciertas proximidades, aunque me dicen ahora, por ejemplo, que en las discotecas las pistas de baile no están abiertas porque solamente puedes reservar una mesa y entonces si te quieres levantar a bailar, obviamente coincides con más gente, obviamente es más difícil mantener espacios y distancias de seguridad, pero ¿es tan fácil, de verdad, saber a ciencia cierta de dónde proceden los rebrotes cuando se habla una boda ha sido la culpable del rebrote de 20 personas? Y dices, o un cumpleaños familiar, o un encuentro tal. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cuánto tarda en desarrollarse la enfermedad desde que te contagias hasta que la desarrollas? De pronto todos a la vez y todos miran atrás y dicen, es que estuve este día, sabes a ciencia cierta que fue este día y no el día siguiente, no el día anterior. En fin, puede ser que sí, que sea así, no lo sé, pero me llama la atención profundamente el titular y así os lo expongo. Pero como tengo dudas, también os digo que me produce dudas. Los contagios entre jóvenes, dice el periódico El País, eso sí, que evidencian los riesgos del ocio nocturno, y hoy es la portada del periódico. Mientras tanto, vemos también en otros lugares donde en el periódico El Mundo, por ejemplo,
Se habla de la semana clave para frenar los rebrotes para evitar la transmisión comunitaria. Cataluña está ampliando a otras 3 localidades el régimen de confinamiento voluntario que ya estableció en Barcelona y resulta que la incidencia del coronavirus no ha parado de crecer en los últimos 15 días. Sin embargo, los expertos confían en que las medidas tomadas supongan un freno a los contagios. Hay una cierta tranquilidad por parte de los expertos pensando que es fácil de acotar este contagio. Desde luego, lo que sí que estamos viviendo, y creo que es algo que siempre se mantuvo desde las autoridades, no es que el virus haya desaparecido, es que la curva de contagios había que aplanarla. Eso significa que aunque se extienda más en el tiempo, aunque se contagie más gente, lo que hay que hacer es que el sistema sanitario pueda acoger a los que se contagian. Es decir, el virus no se ha ido, pero ahora hay cama para ti en el hospital. De manera que lo que se pretende es que la curva no siga creciendo a gran velocidad, no tanto impedir el contagio, que parece difícil. Eso sí, los expertos creen que la higiene, la mascarilla y la distancia social va a reducir porcentualmente mucho la posibilidad de contagio. Dice José López, sí, oye, sobre lo que estábamos, la cuestión esta, lo que estábamos preguntando, sobre la posibilidad de determinar de forma tan claro los contagios, eso corresponde a los rastreadores, ¿no? Es exactamente la función de los rastreadores. No lo sé porque sospecho que es más difícil de saber. Oye, yo estaba pensando, si tuviera que hacer ahora un recordatorio de las personas con las que me he relacionado en los últimos 15 días, yo ahora mismo no sería capaz. ¿Tú serías capaz, María? 15 días. Y fíjate que yo he tenido un viaje por medio, he tenido 2 veces que ir a televisión y he tenido algún encuentro familiar. Y no sería capaz de saber, más allá de las personas súper próximas con las que he tenido más contacto, no sería capaz de saber, otras personas a las que de pronto, pues en el taxi, fíjate, el otro día, por ejemplo, me monté en un taxi y el taxista me contó que había pasado el coronavirus. Obviamente eso no le convierte en sospechoso, porque si lo ha pasado es que ya no está contagiando, si no, no estaría trabajando. Uno deduce. Pero ¿es tan fácil hacer el ciclo de contactos? Bueno, escuchas La Cafetera, supongo que son dudas que tenemos todos y algunas se han planteado y en fin, algunas eran más justificadas y otras menos. Dice, vamos a tener que ir con la libreta por la calle, Fer, apuntando las interacciones por prevención, dice Elena, pero esto sí que va a cambiar nuestras actitudes. Yo lo vivía con el pequeño Fer y claro, digo, ya sabes, Fer, que puedes jugar con tus amiguitos siempre que no sea demasiado cerca, dile eso a un niño pequeño. Es que es dificilísimo, es que tenemos por delante un reto formidable, un reto gigantesco. Pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Bueno, mientras tanto, dice, cuando 2 grupos humanos se encuentran, el riesgo de contagio es en los 2 sentidos. Bueno, todo esto vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva vida. Barcelona ya es la ciudad con más nuevos contagios. Hoy, portada en el periódico La Vanguardia. La transmisión del virus se acelera en la capital catalana en plena disputa por la gestión. La consellera de Salud, Alba Vergés, informó de la prohibición de las reuniones de más de 10 personas en varias ciudades de Cataluña. Y es verdad que se están tomando medidas extraordinarias. Han recibido algunas acusaciones de descoordinación en un principio. Bueno, se ha provocado una cierta tensión. También esto queda intoxicado por el debate nacional relacionado con la independencia, Cataluña, si este es el mejor gobierno que puede gestionar, si la descoordinación se debe a esta visión ultranacionalista. Bueno, de pronto se ha dado un debate en este momento bastante superficial, porque lo cierto es que ha habido un gran brote, no sabemos el brote que se está produciendo en otras ciudades. Sospechamos que, por ejemplo, en Madrid tenemos razones para temer que los datos no están siendo todo lo precisos que se nos está diciendo, porque se están dando unos índices bajísimos comparativamente. Sin embargo, en la capital catalana, en Barcelona, la transmisión del virus sí se está acelerando y mientras hay una disputa por la gestión y, claro, esto
salta inmediatamente a los periódicos. La idea principal de estas medidas es reducir la actividad social. Por eso las prohibiciones van en la línea de prohibir las reuniones de más de 10 personas. Esto tiene un sentido muy claro. La mayoría de contagios se dan en el ámbito de encuentros familiares, sociales, de actividades sociales. Si estos encuentros son de mucha menos gente, si estos encuentros son los imprescindibles y conseguimos evitar cualquier actividad social fuera de nuestra burbuja de personas con las que convivimos y con las que hacemos nuestra actividad habitual de vida diaria, estaremos reduciendo en mucho seguro la transmisión de ese virus. Así que, fijaos... También, claro, la oposición trata de sacar rentabilidad de esto, o lo llevan al territorio también de eso. Ocurre en Barcelona por la cuestión del nacionalismo, como si el virus entendiese de política. Pero ya más allá del debate estéril, la vida política tiene algo de teatralización y todo el mundo está en una permanente campaña en esta sociedad tan convulsa que vivimos. Pero hay algo que retrata muy bien el manejo que está haciendo la oposición. El día 18 el Partido Popular dice una cosa, el día 19 el Partido Popular dice la cosa contraria. El día 18 Martínez Almeida es el alcalde de Madrid, ahora mismo bastante bien situado en las encuestas, porque ha hecho algunos giros aparentemente transversales que le han colocado como un político que, en fin, fuera de la radicalidad de Pablo Casado. Luego es bastante radical en algunos discursos que si queréis podemos poner de principio a final para que comprobemos la supuesta moderación de Martínez Almeida. Pero es verdad que por lo menos en términos públicos ha intentado comportarse en algo un poquito mejor que el resto de sus compañeros. Pero es que el día 18 Martínez Almeida advertía: el gobierno no está para tutelarnos, no nos tiene que tratar como niños. Que no lo dice Fernando Berlín, que lo ha dicho el PP. Los ayuntamientos no somos menores de edad ni tenemos que ser tutelados. Esto dice el Partido Popular el día 18. Esto dice el Partido Popular el día 19. El gobierno parece que está desaparecido ante los rebrotes que están ocurriendo en distintos puntos del territorio nacional. Pero esto es lo que decía el día 18. Los ayuntamientos no somos menores de edad ni tenemos que ser tutelados. Los ayuntamientos hemos trabajado muy duro todos estos meses. Así que Epi y Blas, una cosa y la contraria. El gobierno parece que está desaparecido ante los rebrotes que están ocurriendo en distintos puntos del territorio. No somos menores de edad ni tenemos... Eso. Así que esto retrata también un poquito la manera en la que, bueno, a nadie se le escapa que esto está siendo utilizado, la forma en la que esto se utiliza también para hacer política, también para hacer electoralismo, campaña electoral. Y mientras tanto, otro de las grandes demostraciones, ayer vivimos uno de los ejemplos más dramáticos de cómo las diferencias políticas pueden incluso terminar dañando los intereses generales de la gente, de cómo algunos aprovechan incluso el electoralismo sin importarles las consecuencias, sin importarles el daño que pueda hacerle a los ciudadanos. Ayer vimos, por ejemplo, la portada del periódico ABC. Había más hispanofobia en ese titular que en la destrucción de 1000 estatuas, decía Hugo Martínez Abarca, con muchísima razón ayer en Twitter, con esa portada del ABC, cuyo titular era: la Europa del rigor contable exige control y reformas. Los 27 alargan las negociaciones con la cuantía del fondo y la fiscalización de los países beneficiarios como escollos. Y en la fotografía Pedro Sánchez, hablando con su homólogo holandés, con Mark Rutte, que estaba señalándole con el dedo índice, entonces parece que le está regañando. Bueno, pues la imagen del periódico ABC: Europa del rigor contable exige control y reformas. Y lo está diciendo un periódico que supuestamente se considera patriota, que supuestamente defiende los intereses generales de este país, los intereses generales de España, y que está exigiendo, como está haciendo la extrema derecha, porque si veis, la extrema derecha, a ver, yo os invito a que os vayáis a alguna cuenta de algunos de estos representantes de la extrema derecha, alguno de los eurodiputados, estos que tienen por ahí danzando, en los que todavía defienden que es que Europa no está para eso, no está para
para que se apruebe o no la deriva del megaestado socialdemócrata, que hay naciones que no quieren compartir y menos pagar costumbres, ni lacras, ni aventuras ideológicas de otras, dicen desde la extrema derecha. Es una pena que algunos hayan olvidado el camino, que algunos se hayan alejado del camino y que se hayan acercado de la mano hacia los peores fantasmas de su pasado. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Mientras tanto, seguimos reivindicando en Europa, las autoridades y el gobierno español insiste en la necesidad de un acuerdo para la recuperación, si no, la tragedia puede ser absoluta. Bueno, hoy creo que estamos ante un consejo muy importante, yo diría que histórico, para el conjunto de países europeos, porque inédita también es la situación que estamos atravesando. Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad, estamos viendo los datos en América, también en otras partes del mundo. Es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. Y en consecuencia, todos los Estados miembros, todos los líderes europeos estamos hoy y mañana convocados a lograr un buen acuerdo. Un buen acuerdo, en primer lugar, para nuestros compatriotas, para nuestros conciudadanos que están sufriendo en primera persona las consecuencias no solamente sanitarias sino también económicas y sociales de la pandemia, y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo tiene que plantear un fondo de recuperación que transforme nuestras economías en economías mucho más resilientes, verdes, digitales, inclusivas, donde la cohesión no solamente territorial sino también la cohesión social sea uno de sus principales objetivos. Así que, bueno, intentando mantener el pulso de la negociación. Ahora vamos a ver la interpretación que dan algunos periódicos. Porque mientras tanto también, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque decía, esperamos que las reuniones de la Unión Europea también supongan algo de presupuesto para la investigación en Europa. Y esperamos que de esas reuniones salgan presupuestos suficientemente amplios para la investigación en Europa. Estamos también pensando en fondos adicionales para la reconstrucción, en los cuales habrá también dinero para la investigación y para la transferencia tecnológica. La suma total veremos cómo queda. Ahora mismo no podemos realmente hablar de que... En fin, ahora mismo no estamos frente a un problema, sino frente al anuncio de que pudiera haber un problema. De momento estamos muy convencidos de que en Europa mismo el impulso será más por la transformación hacia mayor conocimiento e innovación y no tanto hacia menos. Así que esta demanda del ministro de Ciencia, Pedro Duque, claro, es evidente que esta importantísima dotación de dinero esté recortada finalmente, ¿no? El pulso se mantenga o no se mantenga. Ahora ya sabéis que en las últimas horas, aunque las conversaciones se han prolongado y en lugar de cerrarse el sábado se pospusieron al domingo, en lugar de eso se han vuelto a posponer a la continuación hoy. Bueno, lo que sí que parece es que millones arriba, millones abajo, habrá una importante dotación económica, podrá ser más o menos de lo que se había especulado, de la cifra final con la que se había especulado, pero una buena parte de ese dinero irá a proyectos finales y parece bastante previsible que una parte vaya a investigación, habida cuenta de que ha sido precisamente el detonante de esta situación, de esta pandemia. Bueno, pues no le ha parecido muy bien el plan de descanso decíamos, de Fernando Simón a la derecha. Ayer titulaban en la prensa: Simón descansa practicando surf en una playa de Portugal, y se abría un debate también muy viralizado en las redes sociales, un debate muy crispado sobre si Fernando Simón se puede ir a hacer surf o no se puede hacer surf, y volvemos a aquello de Manuela Carmena, que estaba recogiendo una florecilla por el campo y le hicieron una portada señalando si la flor era protegida o no era protegida. Resultó que ni era protegida, ni merecía una portada, ni era más que una anécdota que lo único que retrataba, que intentaba decir, es que Manuela Carmena también se iba de vacaciones en la playa como los burgueses. En fin, bueno, a esta situación hemos llegado en la política española, en los medios españoles, en el intento de señalamiento de los medios de comunicación españoles, en una situación que es absolutamente vergonzosa. Pero
En la portada del periódico ABC, ayer ese era uno de los titulares. Hoy, Europa paralizada, dice el periódico ABC. El Fondo Europeo encalla por las exigencias de los países que abogan por el rigor contable, encabezados por Holanda. Como si el resto de los países no creyesen en el rigor contable, como si el resto de los países, en lugar de eso, estuviera fumándose el dinero enrollado o esnifándoselo en cocaína. En el periódico El Mundo, Holanda se enquista en su no y desestabiliza la cumbre europea. Rutte y los frugales buscan una rebaja sustancial del Fondo de Reconstrucción y presionan para reducir las transferencias en al menos 150.000 millones, dice. Cuando ZP instó a Grecia a hacer reformas y quería 12.000 millones, recuerda Carlos Segovia. El caso es que, bueno, se habla de la necesidad de hacer reformas, ya que los tontos españoles no son capaces, es normal que nos los impongan, decía ayer un columnista de derechas. Hombre, ya que los españoles no son capaces de hacer reformas, es normal que nos las impongan. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que privaticemos más el sistema de salud? ¿A que recortemos las pensiones? ¿A que reduzcamos el gran aparato transferido de la educación? ¿A que luchemos contra los nacionalismos? ¿Eso tiene algo que ver con el rigor contable? ¿El resto no tienen rigor? ¿La contabilidad solamente corresponde? No, desde luego que pongan a Bárcenas al frente del rigor contable, que era un gran y riguroso buen contable. Escuchas La Cafetera. Que las sandeces que se leen en la prensa, además cómo intentan instalar los marcos. Es increíble la intencionalidad de los medios de comunicación en España. Entiendo que sucede en muchos lugares del mundo, pero la intencionalidad, los países del rigor contable piden a los ciudadanos españoles, pero ¿qué países, de qué rigor contable me estás hablando? ¿Quién es exactamente el país del rigor contable? Empezamos a colocar los casos de corrupción en países europeos, en países como Alemania. Los casos de corrupción destapados, también en España no nos faltan, pero es que están entre los supuestos defensores del rigor contable. En fin, es una pretendida intencionalidad en cada uno de los titulares que leemos en la prensa. Bueno. Vamos a hacer además el ejercicio de pensar en cuáles serían las portadas de periódicos si ahora, en esta misma situación, tuviésemos un gobierno del Partido Popular. Seguramente no serían las mismas portadas. Bueno, no, es que del rigor contable sería los países más extremistas intentan impedir el desarrollo de la España que prospera. En fin, ya se les ocurrirían 80.000 eufemismos. A ver, yo creo que todas estas cosas son bastante evidentes para la gente. Lo que resulta bastante llamativo es que se siga haciendo. Supongo que eso es porque debe ser eficaz y que algunas personas, este tipo de titulares, pero ya tienes que tener la opinión muy conformada. Es decir, a mí no me sorprende que alguien ya muy conservador coja esto y lo incorpore a su ideario. Pero ya lo piensa, bueno, oye, yo tengo familiares que son de Europa del Norte que siempre dicen, no, es que en España, digo, pero ¿cómo en España? Si aquí viene un montón de gente de Alemania. En fin, la cosa no es sencilla, sinceramente. Pero igual tendríamos que ser un poquito más, presentar la información pensando que los ciudadanos no son tan poquito inteligentes como se pretenden. Bueno, y el gran tema hoy en la portada del periódico El Mundo sigue el vodevil sobre el exmonarca, sobre Juan Carlos I. Tras la contundente negativa de Zarzuela a entablar una negociación, Corina amenazó con socavar el corazón de la Casa del Rey. Y entonces estamos viviendo ahora el siguiente fascículo, la siguiente telenovela, que consiste en, primero, algunos periódicos, el periódico El Mundo, se ha empeñado en destapar las irregularidades del rey recibiendo y depositando este dinero en manos de Corina. Pero ahora, no sabemos quién mediante y cuál es la razón por la que esto gira, la culpa es de Corina. Esto se está viendo claramente, se ve ya a través de los ojos de la extrema derecha. Pero para que os hagáis una idea, hemos pasado en solo una semana, algo ha pasado en medio, a no ser que yo no entienda nada, que también es bastante probable. En una sola semana hemos pasado de señalar al rey, porque incluso negaba la existencia de ese dinero y Corina se lo había reclamado personalmente, de señalarle ahora a señalar a Corina, que incluso ha llegado a amenazar, según el periódico El Mundo de hoy, con socavar el corazón de la Casa del Rey. Para entender bien exactamente en qué consiste la estrategia, no hay más que leer a Maite Rico, periodista ahora en El Mundo, que publica el siguiente tuit.
Su primer marido la define como una sociópata narcisista, al segundo le birló el título principesco y al rey Juan Carlos, al que pilló viejo, lo ha jodido vivo. Mi columna sobre la audaz Corina. Ahora la culpa es de Corina, así que a Corina le entregan 65 millones de euros o 70 millones de euros o la millonada de euros empaladas, pero la culpa es de la audaz Corina. Hombre, alguien ha llamado a alguien. No sé si ha sido así, no sé si ha sido por iniciativa propia, pero que hay un giro en el guión. Como guionista vuestro que soy, queridos amigos, puedo decir, y así os lo puedo asegurar, que aquí ha pasado algo porque hay un giro de guión bastante evidente. Y ojo, que no quiero hacer una defensa, me interesa bastante poco en ese sentido, la defensa de Corina, a quien los retratos anteriores habían enmarcado como una negociante en la venta de armas internacional. O sea, no se trata aquí de elegir aliados en este vodevil tan sorprendente. Pero bueno, no deja de resultar llamativo que ahora el señalamiento se produzca a la mujer que pasaba por allí, que siendo una mujer tiene doble guasa, y que además este tuit de Maite Rico esté siendo retuiteado por toda la extrema derecha. Algo llama la atención, algo significa. Perdonad mi ignorancia. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. Bueno, pues es el titular de portada hoy en el periódico El Mundo, que en todo caso, bueno, dicen que en abril de 2019 Corina envió una carta con un ultimátum en el que aludía a las finanzas y al papel del CNI. Advirtió con desvelar nuevas informaciones sobre otras estructuras offshore y Alfonsín le respondió con una última misiva en la que le reiteraba su rechazo a tratar con ella. Qué bueno es Alfonsín, qué buena es la Casa Real, qué bueno es el entorno del rey, qué mala es Corina, que amenazaba. Dice que aludía al papel del CNI, lo que no dice es que estaba denunciando que le estaban amenazando desde el CNI. Que, hombre, también ayudaría a comprender un poquito mejor la dimensión de esto. Habrá quien le parezca bien que el CNI amenace a Corina porque le pueda parecer que represente un peligro para la institucionalidad española. No lo sé, pero la información no está completa si no está todo contado. Y eso sí que lo sé. Bueno, pues mientras tanto, este es el nuevo capítulo, la nueva entrega sobre el caso de Corina, pero como digo, es verdad que en estos días es que nos hemos encontrado informaciones contradictorias, porque es que este mismo viernes, no hace 6 meses, ese mismo periódico, Corina afirma que Juan Carlos le reclamó el dinero el año que abdicó. El Mundo revela en exclusiva la carta secreta que envió la amiga del emérito a la casa del rey. Comunicó que el anterior monarca le exigió el reintegro de los 65 millones saudíes, lo cual, según se deducía de esa portada, ya, bueno, demostraba que había 65 millones de euros, que el rey estaba enfadado, que el rey se los había exigido que se lo devolvieran, es decir, que estaba tutelando ese dinero y que se lo había depositado a ella en función de no se sabe muy bien qué. Es decir, que intentaba desvelar algo de la trama oscura. Bueno, pues ahora ya el problema no era que Juan Carlos le estuviera reclamando el dinero. Ahora el problema, 3 días después, es que Corina amenazó con socavar el corazón de la casa del rey. Dice ahora el periódico El Mundo. Bueno, pues esto es el que... Claro, lo que no cuenta en la portada de hoy es que, en colaboración con el CNI, dice, se asaltó la casa, el domicilio de Corina Larsen. Esas amenazas se produjeron después de que fuera amenazada por el CNI que asaltase en su casa o antes. Insisto, sin juzgar siquiera si es correcto o no es correcto, sino, hombre, falta un poquito de información para comprender el contexto de la noticia. Claro, lo que me preocupan de todo esto es que empiezan a acumularse las informaciones en torno a un caso y ya se pierde uno en los detalles del mismo, y esto es como otro fascículo más. Así que en ese sentido hay gente bastante ingeniosa para gestionar las informaciones. Y bueno, en este caso, pues mucho más. Más cosas aquí en La Cafetera. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Tenemos muchas cosas que tratar. Podéis
enviar vuestra información sobre el caso de Corina, vuestra información sobre los rebrotes, sobre las cosas que tenemos. Buenos días. La psicología nos enseña que la mayoría de nosotros creemos que estamos por encima de la media, en el aspecto que sea. Y esto tiene una gran aplicación en este momento de pandemia. Todos creemos que va a venir alguien a contagiarnos. Nadie considera que cuando dos personas se juntan, o dos grupos se juntan, uno contagia al segundo, pero el segundo también contagia al primero. Entonces, yo creo que debemos tener esto bien en cuenta, no pensar que van a venir a contagiarnos, sino cuando alguien viene o cuando yo voy, hay una situación de riesgo en ambos sentidos. Pues en efecto, una gran preocupación y también una llamada a la responsabilidad social, como decía Enrique, porque tenemos que ser muy conscientes de que todos podemos contagiar y todos podemos ser contagiados, pero además todos podemos ser contagiosos, de manera que cuando veáis a alguien, en fin, sin llevar la mascarilla, no es que esté relajando su protección, también está relajando el riesgo que supone de contagio. Así que, bueno, mientras tanto esto está en el foco, pero como os decía, en estos días también se ha hablado mucho sobre los primeros brotes y se ha señalado a los temporeros. Esto es una absoluta indignidad, una absoluta amoralidad. Lo denunciaba desde Huelva Miguel Urbán, desde los asentamientos quemados de los temporeros, denunciaba además las condiciones en las que están teniendo que vivir y trabajar. En Lucena, en Huelva, aquí hasta el domingo vivían unas 100 personas en una serie de infraviviendas que se quemaron. Se quemaron después de unas declaraciones xenófobas durante unas cuantas semanas de las instituciones públicas que han dicho que iban a limpiar este bosque como si estas personas y sus casas fueran basura. Están ahora mismo sin ningún tipo de alternativa habitacional y se les trata como si fueran elementos prescindibles. Justamente hace unos meses estas personas han asegurado que la fruta, que la verdura llegara a nuestras casas en un momento de pandemia donde no se quería ir a trabajar al campo. Estos temporeros y temporeras han asegurado y se les trataron de imprescindibles. Ahora se hablan de personas prescindibles como si no tuvieran derecho. Por eso hemos venido aquí, para solidarizarnos y sobre todo para denunciar esta situación. Además, para hablar de la necesidad de una regularización general ya de todas las personas sin papeles. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues ya sabéis que en el capítulo internacional a esta hora ponemos en marcha el ordenador conectado al satélite para ver qué imágenes sirve, dónde está el foco de actualidad en el mundo, qué es lo que ocurre si observamos desde el espacio nuestro pequeño planeta, dónde están los focos informativos, en lo inmediato, en las cosas que ocurren, porque hay cosas mucho más sangrantes, mucho más dolorosas, mucho más trascendentes, las hambrunas, las sequías, los desplazamientos humanitarios, en fin, hay muchísimos asuntos que luego tratamos en la agenda de la cafetera, pero en materia de actualidad política que tiene influencia en la información.
Y nos encontramos observando colocando el foco en Latinoamérica, Argentina. El presidente Alberto Fernández anunció una cosa importantísima para Argentina, porque era un reto, era un debate enormemente polarizado en Argentina, la ley del aborto. Pues resulta que el presidente Alberto Fernández ha anunciado que pronto se va a presentar en ese país la ley del aborto, una nueva conquista del feminismo. Solamente las muertes que ocurren con los abortos, es la cantidad de lesiones físicas que quedan en mujeres, que muchas veces quedan estériles y sufren daños físicos irreparables por abortos mal practicados. Es mucho más que eso. Y yo creo que hay que resolverlo. Yo voy a mandar la ley tan pronto pueda. Garantizar el acceso a un sistema sanitario seguro. Garantizar la posibilidad de las mujeres que quieran abortar hacerlo en condiciones de seguridad también jurídica y las de los médicos. Una nueva ley muy demandada por los grupos feministas, que había sido atacada por la derecha y la extrema derecha y que puede ver la luz ahora, según anunció Alberto Fernández en una entrevista en Página 12. Bueno, mientras tanto, si el foco lo desplazamos a México, Andrés Manuel López Obrador ordena militarizar puertos y aduanas. Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país, para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas. Así que Andrés Manuel López Obrador anunciaba que había ordenado militarizar los puertos y las aduanas. Bueno, y mientras tanto, en el capítulo diario sobre Donald Trump, dice en la Fox que la encuesta electoral que hace la cadena que le da como perdedor es fake. In the national horse race, Joe Biden leads you by 8 points, 49% to 41. That's, I think, 3-4 points slimmer than it was a month ago. First of all, I'm not losing because those are fake polls. They were fake in 2016, and now they're even more fake. I have other polls that put me leading, and we have polls where I'm leading. I have a poll where we're leading in every swing state. Bueno, este es el personaje que dirige los destinos de Estados Unidos. Un hombre, según su sobrina, Mary Trump, que es psicóloga, que ha publicado un libro muy polémico en Estados Unidos, que está teniendo unas grandísimas repercusiones. Un hombre, según el retrato de su sobrina, la psicóloga, profundamente dañado psicológicamente y que sin duda va a ponerse peor. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues le ha hecho un cuadro, le ha hecho un retrato a su tío, a Donald Trump, la sobrina díscola. Le ha hecho un retrato que le ha dejado a la altura del betún en un libro que se está tornando muy polémico, ¿no? Sí, la verdad es que el libro se titula algo así como demasiado y nunca suficiente, ¿no? La forma en que mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Eso en sí mismo, que la sobrina de Donald Trump se refiere a su tío como el hombre más peligroso del mundo, pues indica realmente una valoración bastante negativa. Se trata de la hija del hermano mayor de Donald Trump, que falleció hace bastantes años y bueno, que revela un poco algunas de las interioridades e intimidades de la familia. Sobre todo, por ejemplo, pone de relieve el papel que jugó el padre de Donald Trump a la hora de conformar su carácter, lo duro que fue, cómo presionó tanto a sus dos hijos, ¿no? Y bueno, habla un poquito de cómo fue, digamos, forjado, entre comillas, el carácter de Donald Trump en su casa. Pero lo que revela es un personaje muy narcisista, que esto es un poco a raíz del corte que has puesto sobre las encuestas, ¿no? Es verdad que es un personaje que siempre pues tiene esa imagen de sí mismo
mismo a veces distorsionado, aunque en este sentido con el tema de las encuestas, cuando lo estaba poniendo hay que recordar que en 2016 las encuestas siempre dieron ganadora a Hillary Clinton. El problema es que estaban dentro del margen de error y al final, a pesar incluso de que Hillary Clinton ganó el voto popular, pues Donald Trump ganó los estados claves y aunque fuera por una diferencia menor, pues al final pudo proclamarse presidente de Estados Unidos. Pero el retrato que hace Mary Trump es bastante descarnado. Realmente vuelve a poner, además, pues Donald Trump siempre se había mostrado bastante celoso de su clan familiar y en este sentido que sea una crítica y que sea un libro tan demoledor escrito desde dentro, pues le daña bastante. Es verdad que él ya había intentado pues contrarrestar los efectos que podía tener este libro, pero bueno, hay algunas revelaciones que le pueden poner en apuros. Por ejemplo, revela que en un examen de acceso a la universidad no lo hizo él, al menos es la acusación que hace su sobrina, sino que pagó a un estudiante para que lo hiciera en su nombre y pudiera mejorar la nota y acceder a la universidad que quería. Y luego revela una cosa que es interesante, que fue ella la que filtró la declaración de impuestos al New York Times, que una revelación y un escándalo que estalló hace ya un par de años y que sigue coleando, porque de hecho hace poco más de una semana el Tribunal Supremo obligó a Donald Trump a publicar su declaración de impuestos. De momento el presidente estadounidense sigue intentando bloquear esto y retrasarlo por lo menos hasta después de las elecciones. Veremos a ver qué pasa, pero claramente además lo que revela es que incluso su propia sobrina es consciente del peligro y del daño que está haciendo Donald Trump tanto a la democracia estadounidense como al mundo en conjunto y bueno, pues no, a pesar de que había intentado cuando accedió a la presidencia su tío, había intentado ella mantenerse en un segundo plano, finalmente pues ella explica que visto las acciones que está tomando y la actitud que tiene como presidente de Estados Unidos, ha decidido salir y dar la cara y dar su versión de los hechos, que realmente pinta a un personaje pues bastante siniestro y bastante preocupante. Pero fijaos esto que está contando Pilar, hasta tal punto ha sido polémico que Donald Trump se ha expresado ahora por primera vez sobre este tema y tuiteó: vaya, soy el mejor miembro del club del libro del mes. Primero tengo al tonto miserable de John Bolton, un tonto de guerra que viola la ley porque lanzó cantidades masivas de información clasificada y que violó un acuerdo de no divulgación para construir credibilidad muy necesaria y ganar unos pocos dólares que terminarán yendo al gobierno de todas formas, dijo. También, la siguiente es Mary Trump, una sobrina raramente vista que sabe poco sobre mí, que dice cosas falsas sobre mis maravillosos padres que no la soportaban y sobre mí y violó su acuerdo de confidencialidad. También violó la ley al entregar mis declaraciones de impuestos. Es un desastre, dijo Donald Trump sobre este libro que vio la luz la semana pasada y que ya está empezando a tener una importante polémica, arrastrar una importante polémica a su alrededor. Un hombre profundamente dañado psicológicamente que sin duda va a ponerse peor, dice Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, que para más Inri es psicóloga. Estas cosas que solo pasan en Estados Unidos. Ahora, la familia, no sé si es muy numerosa o no lo es, pero estas cosas en Estados Unidos ya no es la primera vez que nos encontramos con esto, con pues el díscolo familiar también le pasó a George Bush, la sobrina de George Bush o la hija de George Bush que batalla por el matrimonio homosexual frente a las posturas de su padre. Temas de estos hemos visto reiteradamente, sistemáticamente, estos líos familiares así. Había una serie de... Sí, en este caso además Donald Trump con su propia personalidad pues ha ido también creándose enemigos particulares y lo que es llamativo, y aunque él lo interpreta con esa manera tan intentando darle la vuelta y presentarlo como casi como si fuera una ventaja a su favor, pero lo que sí es llamativo es la cantidad de colaboradores suyos muy cercanos, pero al más alto nivel, a todos los niveles podríamos decir, que están sintiendo la necesidad de contar el peligro y lo que realmente se está cociendo dentro de la Casa Blanca, ¿no? John Bolton es solo el último, pero es que ya hemos hablado aquí también de los generales que han ocupado altos puestos en su administración y que no han tenido reparos en salir a contarle al mundo, incluso a costa de probablemente de un daño en su prestigio personal, pues el peligro que suponen. Estoy pensando ahora mismo en James Mattis, que hace muy poco tiempo pues salió refiriéndose a Donald Trump como un gran peligro para la democracia estadounidense, como el primer presidente que no intentaba unir, sino dividir a la sociedad norteamericana. En este sentido, la cantidad de personas que han trabajado con él, que han sido parte de su administración y que, sin embargo, una vez que
que cesan por los motivos que sean, algunos por decisión propia, otras porque el presidente pues los releva, lo que están revelando, lo que están contando sobre él, también es llamativo que no genere algo más de no sé, de autocrítica o de reflexión en el propio presidente, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Vamos a hacer un artículo para esta semana en Radio Cable, a ver si te puedes poner con ello, que se llame todos los disidentes del presidente. Todos los disidentes del presidente. Y reunimos un puñadillo, los más relevantes así que hayan tenido, y alguna frase o alguna de las razones que han alegado, o alguna de las fotografías que han hecho sobre Donald Trump en sus alegatos para las rupturas, que algunas han sido, como dices, muy abruptas, algunas han sido muy esto. Y reunimos y vemos todos los disidentes del presidente, porque a lo mejor hace un retrato. Porque yo pensaba que estas cosas, en realidad, estas polémicas a Donald Trump no le perjudican demasiado. Que salga su sobrina, a los muy convencidos evidentemente sí, pero a los que ya estaban en su órbita, pues probablemente, mira, la extrema derecha española estaba aplaudiendo, debió haber una no sé cómo se llama, una parade, una movilización de embarcaciones en apoyo a Donald Trump, que salieron, pues no sé, este fin de semana creo, en su apoyo, y de pronto salieron un porrón de embarcaciones. La imagen es bastante espectacular, o sea, apoyo tiene, por lo tanto... Es evidente que apoyo tiene, y ha conectado con una parte del electorado, y él mismo lo dijo en la campaña de 2016, que fue una frase muy, muy repetida y realmente que hasta cierto punto se ha demostrado. Veremos a ver en estas elecciones qué sucede, pero él dijo algo así como: soy tan popular que podría ponerme y disparar a alguien en la Quinta Avenida, o no sé en qué avenida dijo de Nueva York, y seguiría ganando. Y en el fondo, bueno, vamos a ver qué sucede, porque lo que es evidente es que en estos 4 años también ha dividido y polarizado hasta extremos nunca vistos en Estados Unidos a la sociedad, pero claramente tiene una base de votantes muy amplia. Fiel. El problema, pero fíjate, veía estas imágenes en el río Hudson, cerca de Manhattan, lo que fue llamada la Trump Boat Parade. ¿Cómo traducimos esto? Es como la movilización de barcos... El desfile en barco de Trump, o sea, a favor de Trump. A favor de Trump. Y entonces, un montón de yates, una fila inacabable de yates de lujo, en un desfile por el puerto del río Hudson, cerca de Manhattan. Las imágenes son alucinantes. Claro, uno tendería a pensar, bueno, claro, pero son una clase ultra privilegiada, un menor, claro, muy ruidosa, porque a poco que juntes 200 yates ya parece eso el desembarco de Normandía, pero no deja de ser algo ilustrativo, no es que la reivindicación del apoyo a Donald Trump no solamente no se esconde, sino que se exhibe, que es lo que esta mujer que ha tuiteado esto, que sigue la campaña de Donald Trump y que apoya la campaña de Donald Trump, bautiza como la mayoría silenciosa, por si os suenan los conceptos, para que veamos de dónde los estamos copiando. Bueno, pues esto es lo que hoy sobre el capítulo de Donald Trump nos encontramos. Oye, pero en todo caso, la información está centrada aquí en España y en Europa, está centrada en este encuentro en Bruselas para batallar por los fondos de reconstrucción, que a esta hora lo que sabemos es que es un debate tenso, que sigue contando con la oposición de los países como Holanda, pero en unas negociaciones maratonianas y interminables. Y bloqueadas. Es un poco la sensación que existe desde fuera, ¿no? Que el bloqueo se mantiene, que no se ha avanzado a pesar de estos casi 3 días de intensísimas y tensísimas negociaciones, porque lo que ha trascendido es que realmente están siendo pues no solo maratonianas, sino realmente muy complicadas y muy duras estas negociaciones, y que realmente además no queda muy claro qué Europa va a salir y qué Unión Europea va a salir de esta prueba, ¿no? En este sentido, pues muchos medios señalan que realmente la posibilidad de que no haya un acuerdo dañaría la imagen muy claramente de la Unión Europea. También pues contribuiría un poco a todas esas teorías o a esas ideas de los euroescépticos diciendo que bueno, que la Unión Europea es incapaz de tomar medidas, incluso ante situaciones de gran urgencia como esta que está actualmente. Y también indica que hay una división, que es una división un poco relativa, porque parece que hay acuerdo casi entre más de 20 países están de acuerdo en los términos y están bastante de acuerdo en qué tiene que incluir el fondo de recuperación, y sin embargo hay un puñado de países, entre 5 o 6, no está muy claro, encabezados por Países Bajos, por Holanda, pero también están Austria, Dinamarca, Suecia, y se está incluso señalando a Finlandia,
como realmente pues en una postura pues muy inflexible, aunque algo realmente han cedido, o ellos consideran que algo han cedido, pero que se mantienen sobre todo pues muy firmes en esa idea de recortar al máximo. Algunos incluso hablan de que han dinamitado muchos puentes, tanto en cuanto a la cuantía del fondo de recuperación como en las condiciones, ¿no? Que se está, pues a lo mejor las reformas que exigirían a España, o el hecho de la supervisión que desde Bruselas requerirían para ver en qué se gasta el dinero en países como en España, en Italia. Bueno, realmente sí existe la sensación de que puede ser un punto de inflexión, de que hay tanto en juego que realmente nadie quiere creer que la cumbre termine en bloqueo, pero bueno, que hay mucha preocupación. Es verdad que estos más de 20 países que están de acuerdo en digamos, por lo menos al menos en un acuerdo de mínimo, suponen más del 80% de la población y el PIB. Y en este sentido, pues que un bloque relativamente pequeño, que apenas suma el 20%, pues tenga esa capacidad y esa posibilidad de influir en algo que se ve como tan vital y tan esencial para el futuro de Europa, pues está también cuestionando a lo mejor el modelo. Pero bueno, vamos a ver, todavía queda una reunión, hay tanto en juego que realmente puede que en el último momento se llegue a algún tipo de acuerdo, aunque sí es verdad que parece que tanto los países que están, digamos, enarbolando la posición que defiende España, Italia, y que son partidarios de un fondo de recuperación ambicioso y exigiendo ciertas garantías, pero dejando también una buena parte del dinero en transferencias, pues han considerado que no pueden ceder más de lo que ya han cedido, y en este sentido están esperando a ver si los llamados frugales pues digamos aceptan estos términos. No hay demasiado optimismo, pero bueno, los líderes europeos siempre han sido expertos en este tipo de negociaciones, en nunca digamos cerrar la puerta del todo, sino siempre en intentar o posponer un poquito más la negociación y plantear otra cumbre, aunque muchos señalan que en este caso esto supondría un triunfo para estos llamados frugales, ¿no? Para la posición de los más estrictos. Pero bueno, veremos a ver. Ya os digo, no hay mucho optimismo, pero bueno, quizá en el último momento se pueda conseguir convencer o arrancar un acuerdo que al menos en parte palíe la situación tan complicada que se avecina para muchos países en Europa. Pues esto es el panorama informativo en la prensa internacional, pero ya sabéis que aquí distinguimos en dos agendas: la agenda de la cafetera, que son esas otras noticias sobre derechos sociales, derechos civiles, sobre igualdad, sobre inmigración, frente a la gran agenda setting. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con algo que nos enviasteis a lo largo del fin de semana. Es un hilo que se ha hecho muy viral y que, aunque afecta en esta ocasión a la Comunidad Valenciana,
es algo que también se podría extrapolar al resto del Estado. Estamos hablando del hilo de Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas y de Inquilinos, y lo que hace es que explica el poder que puede ejercer la Administración para evitar que la vivienda caiga en manos de fondos buitre. Estamos hablando de que el Gobierno valenciano ha frenado la venta de 218 pisos a un fondo buitre para destinarlos a vivienda social. En este hilo, Javier Gil explica lo sucedido. Dice: el Banco de Sabadell iba a vender estas 218 viviendas al fondo buitre Cerberus por precios por debajo del mercado. El Gobierno valenciano lo que ha hecho es intervenir y se ha quedado con los pisos para aumentar el parque de vivienda pública. Decía que esto es lo que la Administración tendría que haber hecho desde hace años: comprar la vivienda de los bancos a precio de saldo para ampliar el parque de vivienda social. Los bancos, decía, se habrían saneado, pero los fondos buitre no habrían podido comprar miles de viviendas. En Valencia, decía, han podido ejercer el derecho de tanteo porque han aprobado una ley que lo regula, y muy pocas comunidades ahora mismo lo tienen regulado. El Gobierno debería extender este derecho para todos los municipios y comunidades del país, y así todas las comunidades y municipios podrían ejercer ese derecho de tanteo en operaciones como estas y hacer como ha hecho el Gobierno valenciano. Pero ojo aquí, que también hay presiones, porque el propio vicepresidente de la Generalitat Valenciana ha dicho que está siendo presionado por los fondos buitre y el sector inmobiliario por impulsar este decreto. Sin embargo, recordaba Javier Gil que ya en 2019 Naciones Unidas avisaba de que los fondos buitre están poniendo en peligro los derechos humanos en España con sus prácticas especulativas. Por eso decía, necesitamos este tipo de políticas y muchas más para frenarles y garantizar el derecho a la vivienda. Incluso también en la nueva crisis hablaba de que la patronal inmobiliaria está insistiendo para dar más privilegios al sector inmobiliario cuando se necesita todo lo contrario. Y decía, lo que han hecho ahora en Valencia demuestra que con voluntad política sí se puede. Así que vemos cómo con pequeñas grandes acciones también se puede extrapolar al Estado y se puede garantizar ese derecho a la vivienda. Lo explicaba en su cuenta de Twitter Javier Gil con ese hilo que ha sido tan comentado y tan compartido. Y en otro orden de cosas, nos enviabais esta información en esta ocasión del diario.es, en la que hablan de que el Gobierno ha pedido a la Unión Europea tramitar de urgencia el veto a la publicidad de apuestas ante posibles rebrotes y nuevos confinamientos. Señalan que la crisis del coronavirus ha hecho a la población española más vulnerable y, por tanto, también más expuesta al uso del juego para solucionar problemas económicos como consecuencia, decían, del extraordinario incremento del desempleo. Este proyecto se remitió a la Comisión el 9 de julio y desde esa fecha Bruselas tiene un plazo de 15 días para decidir si lo tramita de urgencia. En el caso de que se tramite de urgencia, este decreto entraría en vigor a primeros de otoño. Si no se concede ese trámite de urgencia y se aplica el plazo habitual, que suelen ser 3 meses, estaríamos hablando de finales de otoño. Pero lo que sí que vemos es cómo se avanza en ese veto a la publicidad de apuestas, que es uno de los grandes retos que incluso también durante el confinamiento han sido tan importantes de atajar. Y para finalizar la agenda, nos extendemos en esta ocasión sobre la renta básica universal. Un asunto que sigue estando en el foco del debate público y además lo está poniendo la propia Naciones Unidas. Naciones Unidas habla de los argumentos a favor de una renta básica universal. Hablan del posible incremento de las tensiones sociales si no se aprueba esta renta básica universal. Dicen que si gran parte de toda una generación pierde sus medios de subsistencia y la red de protección, los costes sociales serán insoportables. La inestabilidad económica seguirá al estallido de las tensiones sociales. También, por otro lado, hablan de que el beneficio que reportaría la estabilidad social sería enorme. Dicen, necesitamos que surja un nuevo contrato social de esta crisis que reequilibre las desigualdades que prevalecen en todas las sociedades. Incluso ponía algunos ejemplos de renta básica universal en países nada sospechosos de ser comunistas. Hablaba de que algunas partes de los Estados Unidos y de Canadá ya están trabajando en este asunto. Incluso durante décadas, decían, todos los residentes del estado de Alaska han recibido pagos anuales de este tipo. Y en el caso de Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, prometió $2,000 canadienses al mes a los trabajadores que perdieron sus ingresos por la pandemia durante los siguientes 4 meses.
sexuales. Por eso insistían desde Naciones Unidas, lo que necesitamos ahora es ampliarlo y hacerlo funcionar a largo plazo. También se necesitará, decían, una carga tributaria justa. Piden que los gobiernos eviten que las personas y las empresas evadan impuestos. Decían, no podemos privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, que esto nos suena bastante. Y también, por último, entre las recomendaciones que hacía Naciones Unidas y los argumentos que daba sobre la necesidad de la renta básica universal, hablaba de que hay que imponer una mayor carga impositiva para grandes fortunas y multinacionales. Hablaba de que Warren Buffett y Bill Gates son dos de las personas más ricas del planeta que han defendido la postura de que los ricos han de pagar más impuestos porque su escasa aportación tributaria ha dado lugar a una creciente y enorme disparidad. Incluso mencionaban un informe sobre la riqueza global de 2018 que elabora la empresa de servicios financieros Credit Suisse, que hablaba de que el 10% de las personas más ricas del mundo poseen el 85% de la riqueza. Incluso en esta información de Naciones Unidas también apunta a las multinacionales, que dice tampoco pagan la parte que les corresponde y señala a Apple, Amazon o Google, por nombrar solo algunas, decía, generan beneficios estratosféricos y después de aprovechar todas las lagunas de los sistemas fiscales pagan cantidades limitadas. Esto lo dice Naciones Unidas, que dice que si las primeras 1.000 corporaciones de todo el planeta pagaran una justa cantidad de impuestos, permitiría la distribución de una modesta renta básica universal en todo el mundo. Bueno, pues esto es La Cafetera y estamos en la última semana antes de las vacaciones. Donde sus vamos a echar mucho de menicos. Os abro ya los microfonillos. Pues estaba pasando, resulta que es que sí, he tenido una tos, que en estos días, como estamos durmiendo ya con la ventana abierta y de eso que te vas cogiendo, vas enlazando catarros, y entonces he tosido. Claro, estoy solo aquí en el estudio, porque María está desde su casa, Pilar desde la suya. Y entonces, pero en la mesa que es de cristal oscuro se ha quedado recogido el número de gotas de una tos. Y entonces he alucinado, porque la verdad es que la capacidad de propagación con una sola tos, entiendo que para esto es exactamente la mascarilla. Claro, yo estoy ahora mismo en casa, en el estudio de mi casa, de forma que no la llevo puesta. Pero entiendo que es que la mascarilla es para esto, precisamente para lo que sirve. Menos mal que tengo aquí un cristasol y voy echándole paralelamente, pero... Y la tos tiene mucha potencia, pero creo que el estornudo está por ahí estudiado, pero también es brutal la velocidad y la propagación que alcanza. Sí. Ahora que estamos todos un poco así, encima, claro, ahora con una psicosis enorme, porque te coges, yo normalmente además que siempre se me mezcla los constipadillos esos primaverales de inicio de verano, estos que además son de garganta, porque cuando coges frío por la noche, a mí me pegan las amígdalas, como a mí no me operaron de amigdalitis, eso le sumas las alergias al polen. Y de pronto, claro, la psicosis ahora en estos días es total. Porque ya, me decía mi amiga médico, dices, es que llega mogollón de gente pensando que es que estoy fatal porque estoy tosiendo. No, que se tienen que dar 3 circunstancias. Fiebre alta, toser, o sea, dolor de garganta y dificultad pulmonar. Dice eso para tener una cierta preocupación. Luego ya vienes, te haces la prueba y sí, oye, a lo mejor tienes suerte y no es esto, a lo mejor tienes... No, a lo mejor, en fin... Pero eso ya es otra guerra. Dice... Claro, puedes tener el virus y no tener síntomas. Y no tener síntomas. Pero como dice, claro, dice, ojalá que todos nos concienciemos porque, en efecto, un simple estornudo, una simple tos, tiene una capacidad de proyección muy alta, verdaderamente alta. Bueno, pues eso es el lío. Teníamos algunas cosas, claro, es que tenía cosas, pero eran muy frívolas para comentar hoy en la sobremesa, porque había visto una carrera de tuk-tuks que me ha dejado completamente enloquecido. Resulta que te lo juro, que este transporte tradicional es de la India, ¿no? Yo creo. Tailandia, es así como asiático. ¿Sabéis lo que son los tuk-tuks? Sí. Que son, tú, Pai, que eres una mujer viajada, muy viajada. Bueno, te refieres a los cochecitos que están tirados por personas, ¿no? Sí, pero que en este caso son medio motocicletas, pero de 3 ruedas. Y entonces, carreras de tuk-tuk. Y entonces son los de la India. Ostras, he alucinado. Pero no era un tema muy lo que pasa es que me quedé tan flipado que me pareció que era como un tema súper importante del que un programa como este tenía que hacerse cargo. Tenía que mencionar las carreras de tuk-tuks porque van derrapando ahí.
En fin, pero no era el asunto. Hola, Fer, bueno, también habías mandado los audios del meteorólogo y digamos el reportero de televisión española que hizo esta crónica sobre el calor tan comentada. Ostras, qué lío. ¿Sacamos esos audios, Mary, al final? No, se me ha olvidado. Pues, bueno, a ver si los puedo... Es que no sé si los puedo lanzar a través de aquí, porque no sé si los llegué a retuitear. Ha habido una polémica entre el hombre del tiempo de Televisión Española y un reportero que hizo una crónica que ha sido muy redifundida. A ver, nadie sabe si de verdad hay una polémica, y mucho menos entre ellos, o si eso es lo que han creído ver algunos medios de comunicación, pero cuando lo escuchéis veréis que tiene su mejunje. Resulta que le habían pedido que hiciera una crónica del calor que hacía en Toledo. Mira a ver si me podéis enviar, Mary, los links por Twitter, sí, por directo. Por Twitter. Sí, por directo por Twitter. Entonces resulta que a un reportero Juan Ballesteros le habían pedido que hiciera una crónica sobre el calor de esos días en Toledo. Y entonces hizo una crónica, pero hay quien dice, pues es que la hizo completamente desganado. No, lo que parece es que tenía bastante crítica sobre la deriva de esta profesión. ¿Por qué enviar a un reportero a hacer una crónica en pleno mes de julio sobre el calor que hace? Entonces venía en pleno ola de calor, incumpliendo además las recomendaciones, decía, ¿no? Claro, pero estoy haciendo justo lo que están indicando que no se debe hacer. Bueno, ha escrito una crónica en el diario.es explicando y negando que haya tal polémica entre él y el hombre del tiempo, porque el hombre del tiempo... claro, es como dice Buscadora de Estrellas, un tío soltando coherencias. No estamos acostumbrados a esto. Bueno, y el hombre del tiempo daba la impresión de que le estaba contestando en televisión. Fijaos, esta fue la crónica original. Sucede en el 24 horas del canal público de Televisión Española. Es un canal muy difundido en España, para quienes escucháis desde el extranjero, desde el exterior. Le piden que haga una crónica sobre el calor. Cualquier otro reportero habría salido pues en bañador y con un patito de goma inflado. Y este periodista, sintiéndose periodista, hizo una crónica que en realidad lo que estaba pretendiendo era señalar hasta dónde ha caído la profesión periodística, llegando a semejantes chorradas. Y entonces lo hizo con estas palabras. La alerta es amarilla. Buenos días, pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hiciera calor. A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. Un grado más, 38 va a hacer en los valles del Guadiana y del Tajo. Todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios, que efectivamente aumentan estos días. Lo van a ser también con alerta amarilla en toda la provincia de Toledo, en Ciudad Real, en la Alcarria y ya en alerta roja. Hacía una crónica así, decía, y ya en alerta roja. Aumentan estos días. Lo van a ser también con alerta amarilla en toda la provincia de Toledo, en Ciudad Real, en la Alcarria y ya en alerta roja en la comarca de La Jara. No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia. Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España, que probablemente tengan cosas más interesantes que contar. Así que con esto se despidió de la crónica. Y entonces alguien lo tuiteó diciendo, me declaro fan número 1 de este reportero. Dice, pues sí, un 16 de julio, cojones, hace normal. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto se ve acompañado por un siguiente tuit. Albert Barniol, meteorólogo de Televisión Española de la 1, hizo una crónica que todo el mundo creyó ver que era una contestación a este reportero de Televisión Española. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El calor continúa siendo noticia y aunque estemos en verano, aunque el cuñado que tenemos todos dentro nos diga que es normal que haga calor en verano, la verdad es que la persistencia de estas altas temperaturas en algunos lugares desde hace muchos días está haciendo que este episodio pues sea relevante, porque hay áreas de España donde llevan ya más de 7 días con temperaturas cercanas a los 40 grados. Y de pronto, claro, ya veis que el lío que se ha montado ha llegado incluso a terminar convertido en una crónica, porque el reportero que hizo esa primera crónica ha escrito un texto bastante interesante en el diario.es en el que, bueno, pues describe las dificultades de una profesión que en efecto en ocasiones se encuentra con crónicas
que son anecdóticas, que son completamente accesorias, y se pregunta si enviar a un reportero para este tipo de cosas está legitimado, si realmente los medios públicos especialmente no debieran tener otros compromisos para con la ciudadanía. Así que, de pronto, el debate... Es verdad que gracias a eso lo que hemos conseguido ver es que, bueno, hay gente que tiene espíritu crítico y y además hemos visto que había un montón de mensajes de apoyo en las redes sociales, de forma que eso significa que hay muchísima gente que ha conectado con lo que estaba diciendo este reportero, ¿no? Pero sí, nos habría parecido más normal, y esto a lo mejor ilustra algo, más normal verle en bañador y con un flotador haciendo el mono con un flotador en las manos, diciendo, ¡ay, qué gracioso el reportero de Televisión Española!, en lugar de ver a alguien haciendo pues una crítica velada a una noticia que, en efecto, no deja de ser bastante accesoria. Pero además es algo que es aplicable a informaciones de otro tipo. Porque estamos viendo, o sea, por ejemplo, en la misma crónica dice, existe un modelo dominante de presentar el relato informativo y todo lo que se salga de él permanece al margen, casi sin sitio. Pero esto lo hemos visto dando informaciones del tiempo, dando informaciones de fiestas sin más, ¿no? Y yo creo que tiene que hacernos pensar en si realmente se está dedicando demasiado tiempo a cosas que no son realmente trascendentales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en uno de los proyectos de fin de carrera que hice, analicé los informativos de Telecinco, que eran de por la noche, que eran de los más vistos, y entonces en ese análisis me sorprendió que la mayor parte del minutado que hice era destinado a hablar del tiempo. Sí. Y es algo que además no sé si es que forma parte también de nuestra tradición como consumidores de información, pero sí que es verdad que sí que existe lo de, yo recuerdo las comidas, ¿no? Con familia y demás, y decían, esperad, que va el tiempo, ¿no? Y entonces la gente se calla para escuchar lo del tiempo. No lo sé. Eso me recuerda a un audio que empezó a circular cuando los primeros días del confinamiento, que decía, pues si ya no vamos a poder salir de casa, casi mejor que eliminen la información del tiempo, ¿no? ¿A quién le interesa? Pero yo estaba pensando cuando escuchaba también a Albert Maniol, a ver, que haya una ola de calor, es evidente que para un meteorólogo es noticia, y si explicas los motivos por los que es noticia y por los que es importante, además pues eso, a lo mejor la acumulación de días, o es decir, una serie de criterios técnicos, pues puede tener sentido contarlo. Quizá lo que es un poco ridículo es mandar a un reportero cualquiera que acostumbra a hacer cualquier tipo de información a contar por qué es noticia que haya 36 grados en Toledo un 16 de julio, algo que ha sucedido casi todos los 16 de julio de los últimos, no sé, 100 años a lo mejor, o quizá me estoy pasando, pero quiero decir, creo que a veces sí que, digamos, esa superficialidad a la hora de contar las noticias y digamos, la falta de profundidad, o a lo mejor esa especie de crónica de espectáculo informativo que se está haciendo en muchos medios es quizá lo que pues sobraría, ¿no? En este sentido, pues a lo mejor se puede contar por qué es importante insistir en que hay una ola de calor y, por ejemplo, en las recomendaciones, pero claro, hemos visto tantas crónicas de reporteros que simplemente están ahí contando, sí, hace mucho calor, la gente está sudando, pues parece realmente superfluo. Pero es verdad que es un diálogo, a ver, es como aquí en la sobremesa de la cafetera, lo que pasa es que esto se ha incorporado, la anécdota, a los informativos, a los que se les presuponía primero un contenido socialmente relevante y luego algo que el propio reportero en ese texto que ha escrito explicando un poquito, en esa crónica que ha escrito explicando un poquito la polémica, decía: demasiado poco tiempo hay en los informativos para los temas trascendentales, no me pareció que seguir ocupando el tiempo pudiendo hablar de otras muchas cosas que se quedan fuera supuestamente por razones de tiempo, debieran quedarse por esto. Tiene parte de la crítica, tiene muchísimo fundamento, muchísimo, por eso nos gustaba traerlo aquí a la sobremesa de la cafetera, donde hablamos de estas cosas, de cosas que ocurren a nuestro alrededor, que están, digamos, en el lenguaje cotidiano de la gente, porque lo cierto es que el calor está en el lenguaje cotidiano también de la gente. El problema es que se ha incorporado a la parte informativa. A lo mejor lo que deberían hacer es, en lugar de los Sálvame y todas estas memeces que ponen en televisión con bastante frecuencia, pues a lo mejor allí que se dediquen a hablar de esas cosas. Porque es verdad, hablar del calor, pues en ocasiones puede ser una meme. Dice, no, pero si una ola de calor es un golpe de calor y entonces puede llevarse por la vida de alguien por delante. Bueno, sí, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y a lo mejor pues debería ser para otro tiempo y no el informativo, ¿no?
Sí, pues, y que además se hable específicamente de eso, que nos expliquen más allá, ¿no? Que seguramente haya muchas cosas que explicar, es lo que decía Pai, y de hecho también lo decía el propio periodista, decía, un periodista no debe, porque no sabe, hacer una previsión meteorológica ni explicar con precisión científica qué es una dana. Dice, de la misma manera que un físico, un meteorólogo, no puede o al menos no debe decir lo que es noticia, tenga o no un cuñado dentro. Entonces, yo creo que aquí también estamos hablando de quién habla de qué. Muchas veces lo decimos, al final se entiende que un reportero puede hablar desde pues la investigación sobre una muerte hasta hablar del tiempo, ¿no? Y no, es que igual la reflexión que hay que hacer es que el reportero tiene que estar especializado en una materia, y luego incluso si se quiere hablar en este caso del tiempo, lo que decías, hacer un espacio específico para eso, porque seguramente seguramente no, es interesante hablar del tiempo, también de cómo se está transformando con todo esto del cambio climático, y claro que hay un interés, pero simplemente mencionar que hace calor, que es lo que decía él, ¿no? Simplemente mencionar que hace calor encima en una sociedad que ya está sobrealarmada, hombre, pues igual no es la mejor idea. Pues no sé, no estoy totalmente, estoy en parte de acuerdo, pero no totalmente, porque una cosa que ha pasado es que también ambos protagonistas han intentado defender el campo de actuación de su compañero. Entonces él ha dicho, además yo no debería meterme en el territorio del tiempo, donde seguro que no ha sido una crítica, porque la que me ha hecho mi compañero meteorólogo, porque además yo le respeto mucho, le admiro mucho, y él tiene un campo y yo no me puedo meter en cosas que desconozco. A ver, un periodista siempre se mete en cosas que desconoce. Lo que se presupone es que pregunta a expertos. Lo que se presupone es que los argumentos que da están fundamentados en llamadas, en averiguaciones, en fuentes, en el proceso informativo. Claro que hablas, cuando describes el despegue de puede ser un periodista muy experimentado, que tenga mucha experiencia en ese campo, en esa materia, pero se presupone que tu desconocimiento, comparado con el de un técnico, pues siempre va a ser alto, ¿no? Pero de alguna manera lo que se ha pretendido es que no se convierta en un enfrentamiento entre los dos reporteros, porque en las redes había gente que decía, bueno, estaría bueno. Ahora resulta que el experto meteorólogo que está fresquito en el estudio le está dando consejos al hombre que está allí a 37 grados al sol, el pobre hombre con el micrófono, haciendo una crítica hacia la deriva del periodismo. Y entonces de pronto ha habido como un enfrentamiento entre uno y otro, y entonces ha habido gente que se alineaba con uno y gente que se alineaba con el experto. En estas cosas que pasan en las redes, que de pronto ahora también hay equipos para todos. Y si no hay equipo, ya llega alguien y dice, pues yo además pienso una derivada, ya tiene su propio equipo, un tercer equipo. Entonces, en estas cosas que pasan, ¿no? Pero lo que es gracioso es que, a ver, en realidad yo creo que esto retrata también un mal del periodismo. ¿Cuál fue la periodista esta que hubo una polémica también porque intentó hacer una crónica muy alegre? Fue con la lotería, ¿no? Me parece que es otro asunto relativamente menor. Que se inventó que le había tocado el Que se premio, inventó que ¿no? le había tocado. Y que se montó una polémica enorme. Y que ella dijo, a ver, todo el mundo me pide que sea divertida. Pues hombre, yo estaba siendo divertida, hostia, y me pasé de la raya. Y pareció, se pasó página como si fuera un elemento completamente anecdótico. A mí me pareció un elemento muy grave. Que un reportero, alguien que hace crónicas, me da igual de la naturaleza que sea, como si está hablando de alimentos en Extremadura. Lo que no puede ser es un actor de circo. Y creo que los programas para eso están determinados. Y el problema es que, es verdad, a este reportero, si hubiera trabajado en una televisión privada, le habríamos visto en bañador y con un patito de goma debajo del brazo. Y me pareció un acto bastante digno de reivindicación, de cuidado, porque la información es una materia muy sensible, que tiene costes. Me habéis sacado de hacer otras crónicas, de otros asuntos, de otras cosas, para irme al centro de Toledo en plena ola de calor de mediodía, y para hacer una crónica sobre lo malo que es el calor. ¿Y de ahí qué cuento? Pues nada, que hace calor y cómo le sienta a la gente. Y entonces lo que esperan es el micro a la señora. Sí, mucho calor, no recuerdo yo tanto calor, pero tanto. Bueno, igual el año pasado. Entonces ya sí lo recuerda. Bueno, sí, igual. Entonces dices, hombre, y entonces tú has visto eso, ¿y para qué te ha servido? Para nada. Así está. Sobre todo, había mucha gente que este vídeo lo retuiteaba diciendo un mensaje a los editores de informativos, ¿no? Que quizá es la persona a las que habría que señalar, no tanto al meteorólogo, que evidentemente defiende su campo y además es capaz de justificar por qué sí es noticia la temperatura en un 16 de julio, ni al reportero, sino a las personas que tienen que decidir un poco de la importancia que dan. De todas formas, Pero además, luego no es verdad que todo esté aceptado en pro del espectáculo, porque aquí todo no. A que si este reportero de televisión española hubiera dicho, ¿qué calor hace en Toledo? Calor como el que sentía el monarca cuando veía a Corina. ¿A que esto ya no habría estado tan bien visto? ¿Sabes?
que esto ya no se habría visto tan bien, pero así es la cosa. O sea, dice, no, si yo solo quería darle colorín. ¿Colorín es ponerme un bañador o colorín es lo que usted diga que es? ¿Se habría hecho más o menos viral con ese comentario? Joder, se habría hecho súper viral. Sí. Sí. Así bueno, que pero aquí estamos hablando de eso. O sea, lo que sí que ha hecho es abrir el debate. Bueno, aquí estamos hablando de eso porque metemos una cosita. Luego está, os voy a poner un link de casitas en los árboles, os podéis desplazar en caravana. Bueno, ese es el otro lío sí, que es que el viernes o el sábado la monté gorda porque puse un tuit. La verdad, hice un hilo sobre el viaje en el turismo de caravanas. A ver qué te parece esto, Pai, porque, bueno, con Mary sé que comparto la afición por viajar en caravana. Tú también has viajado en furgo, ¿no? Sí, pero sí. durmiendo en furgo y todo eso. Sí, en caravana también hemos viajado y alguna vez, y en tienda de campaña. Pues se montó una polémica muy rara. El tuit lleva pues 2.000 likes, 600 retuiteos y un debate muy absurdo. Es verdad que hice una pequeña trampa, que es que en la foto puse, ¿cómo se dice? Puse, ¿cómo se dice cuando marcas el nombre de alguien? Etiqueté a Miguel Ángel Revilla, a Emiliano García Paje, a Guillermo Fernández Vara, a Alberto Núñez Feijóo, a Íñigo Urkullu, a Chimo Puig, a Iglesias, a Juanma Moreno, a López Miras, el presidente de la región de Murcia, a Quim Torra, es decir, a todos los presidentes autonómicos de este país. Y entonces el hilo ha sido muy comentado, porque el hilo era una defensa a las caravanas y las furgos como motor para el turismo, que es una forma de turismo que está muy poco explotada en España. Y es verdad que cada vez somos más personas las que viajamos así, las que no queremos pasar por campings. Hay mucha gente, yo pienso que tiene que ser una posibilidad, no una obligación. Ir a un camping está muy bien para ciertas cosas, pero a lo mejor hay gente que nos gusta desenvolvernos con otra libertad como tal. Y entonces pienso que además España debería ser mucho más accesible a este turismo, que es un turismo responsable, que es familiar, y que hay lugares como Francia que son verdaderos ejemplos. Y entonces, bueno, pues hice un hilo con esto, diciendo que hay gente que nos gusta, que hay ciudades y pueblos que tienen espacios naturales, que tienen que abrirse a esto, que no te pueden obligar a que pases por un campo y que, bueno, puede servirnos de modelo, por ejemplo, lo que se hace en Francia, donde puedes pernoctar, que no acampar, es decir, no puedes sacar sillas, no puedes montar ahí un tenderete, pero sí puedes parar tu caravana, que es tu medio de transporte, o tu furgo, y dormir dentro. Y quienes viajamos de esta forma, además, es que buscamos libertad en movimientos y también independencia. Obligarte a ir a un camping, que es una opción, no puede ser una obligación, ni menos cuando en ocasiones se juntan otros intereses espurios de los ayuntamientos. Y yo decía, además esto tiene una solución muy fácil para quien dice, ya, pero esto obligaría a gastos en los ayuntamientos. Bueno, pues que se obliga a pagar una tasa. Yo llego a una región que me apetece visitar, visito el ayuntamiento de turno y me saco mi carnet de tal y pago una pequeña tasa. Y con eso se cubren gastos por si alguien tal. O me bajo una app que esté geolocalizada y así si dejo un desperdicio saben quién estuvo ese día allí. Entonces, se pueden habilitar formas, se puede estimular este tipo de turismo y dice, es que hay gente muy irresponsable. Ya, también hay seres humanos muy irresponsables que van a hoteles y no por eso deja de haber hoteles. Lo que hay es controles y obligaciones y una cultura de la educación para que la gente no se comporte mal. Claro que hay gente que se comporta mal en una furgo. También yo veo gente que se comporta mal en un coche y que lanza colillas desde las ventanillas. Eso no significa que prohíbas los coches, sino que tienes cuidado ante ciertas cosas y hay campañas de concienciación y se prohíbe lanzar una colilla, se tiene que prohibir lanzar basura, hay que poner lugares donde descargar los desechos de las furgonetas o de las caravanas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esto se abrió una polémica porque había gente que decía, joder, es que además es un turismo muy poco sostenible. Y digo, no solamente es muy sostenible, sino que ahora la gran mayoría, y si no la gran mayoría, porque esto es incipiente, pero una buena parte de los propietarios ya están alquilando su furgo, es decir, siempre está circulando. De manera que no hay dos propietarios comprando, hay uno que compra y una buena cantidad de gente que la alquila. Se convierte en el concepto del car sharing, igual que está pasando con los automóviles. Hay gente que yo no quiero tener una en propiedad, pero puedo estar alquilando. La gente que se desplaza además hace gasto local también, porque vas a cenar, descubres sitios para restaurantes, pruebas actividades de turismo, ves sitios a los que te gustaría volver ya en otras condiciones. A mí no todos los viajes me gusta hacerlos así. A veces sí, cuando estoy en una época en la que puedo, pero a veces necesito otro tipo de comodidades, llegar a un sitio, pero ya has descubierto lugares. Y
Incluso había una propietaria de una casa rural que me contestaba diciendo, bueno, pero esto contra nosotros, las pequeñas casas rurales, digo, bueno, no. Dice, sería muy malo porque nos deterioraría el negocio, que ya es suficientemente difícil. Les digo, al contrario, si eres la primera que anuncias, que además das soporte a las furgos que lleguen ahí, caravanas que lleguen ahí, por un pequeño coste, que te permitan, pues que tengan un pequeño retrete exterior donde te permitan cargar agua, desalojar tal, y además puedas comprar el desayuno, puedas comprar tal, de pronto se convierte en un punto de convocatoria obligado, a poco que tengas un pequeño espacio donde aparcarlas fuera. Digo, es que hay un montón de ideas para desarrollar este tipo de turismo que no se ha explotado. Y frente a eso lo que estamos haciendo, y cada vez lo veo más, es aceptar que los ayuntamientos puedan limitar el estacionamiento, puedan limitar el tránsito, que te impidan pasar o te impidan allí estacionar para dormir, y eso pues debería ser corregido, pienso. Y por supuesto es una idea, no es una obligación. Pero yo creo, fíjate, y creo que es muy triste que, por desgracia, en España siempre la primera opción de los legisladores o de los responsables políticos es prohibir. Es decir, es verdad que hay comportamientos incívicos, hay comportamientos irresponsables, pero curiosamente la única herramienta que parece ocurrirse a los responsables es directamente prohibir, no intentar pues hacer respetar las normas o digamos o exigir una serie de requisitos o que se respeten algunos principios. Es verdad que siempre hay gente que no los va a respetar, pero en lugar de castigar a esos irresponsables o a esas personas que incumplen las normas, castigas a todo el mundo prohibiéndolo y pasa en todos los ámbitos. Y es verdad que debería hacernos reflexionar. En otros países también hay algunos comportamientos incívicos y también hay gente que no respeta o que daña el entorno o que digamos que abusa. Pero no, la primera opción no es siempre prohibir. Sin embargo, en España, por algún motivo, se da por hecho que es la única manera y que es lo que hay que hacer. Y yo creo que debería hacernos reflexionar, no solo con el tema de las caravanas, con el tema de muchísimas otras actividades o cosas que se podrían hacer y que directamente, en cuanto empiezan a suscitar cualquier tipo de problema, en lugar de buscar otra solución, se opta por prohibir. Que a mí, pero personalmente... Mira, por ejemplo, a mí me llamó la atención mucho que se permita... que es interesante que se permita la estancia 24 horas en algún sitio, pero no 48. Y eso está bien, porque dices, hombre, lo que no puedes permitir tampoco es que llegue alguien con una furgoneta y se instale todo el verano ahí en una playa ocupando un espacio, ocupando tal, y porque es que además impides que de pronto llegue gente que tampoco entiendo, porque es como si alguien llega y se instala con una... Dice, es que no hace gasto en los hoteles. Hombre, no sabía yo que el gasto fuera obligado. En no sé qué supuestos comercios, o sea, para unas cosas y para otras no, pero en todo caso, bueno, pues limita también los días de estancia y pues que sea un turismo más efímero, si acaso. Mary. Yo creo que esto también, lo que decía Pai, tiene que ver con lo que hablábamos, creo que también en otra sobremesa, que hablábamos de las ciencias del comportamiento, de las conductas, de lo que ya se estudia, ¿no? en varias universidades. Y en ese caso se hablaba sobre las ciencias del comportamiento para analizar por qué el efecto de las prohibiciones en el caso y de las multas, en el caso de las mascarillas, ¿no? En el caso de castigar con multas comportamientos que deberían formar parte, pues eso, del civismo, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión también tendría que ser otro objeto de estudio, como dice Pai, ¿no? El comportamiento de las administraciones, si estas prohibiciones son a raíz de cómo es la sociedad o es que ya se entiende por parte de las administraciones que la sociedad española va a cometer esas infracciones y, por tanto, hay que hacer esa serie de prohibiciones en lugar de darle una vuelta, ¿no? No sé, yo creo que podríamos profundizar también más en eso mismo que estudiaban, ¿no? De lo de las ciencias del comportamiento, de por qué nuestra sociedad se ve así. Claro, totalmente. Claro, pero es verdad que hay comportamientos que no son aceptables y que están mal y que hay que castigar. Lo que no parece justo es que en muchos casos optes directamente por prohibírselo a todos, incluso a la gente que siempre has respetado. Estoy pensando ahora, por ejemplo, bueno, este año es muy diferente, pero prohibir el baño en determinados ríos, en determinados pantanos, porque la gente pues lo deja hecho un asco y es verdad que es un problema, pero hay gente que ha estado haciendo eso toda la vida respetando y cumpliendo y al prohibirlo impides que lo haga todo el mundo, fíjate, en lugar de intentar castigar los comportamientos inadecuados, y no pero no a todos castigar, los seres humanos. Hay que ser creativo en la propuesta. Hola, esta zona de baño está permitida siendo de alto cuidado ecológico. Ayúdanos, por favor, si ves un resto, mételo en una bolsita y tíralo en el contenedor. Y la gente lo hace, porque es que yo ahora, fíjate, mi amiga Marta, María Galería, cada vez que llegamos a algún sitio, yo de pronto pierdo de vista a la gente y está recogiendo las cosas que han
tirado otras personas y recogiendo botellas, recogiendo latas. Es decir, hay gente que tiene mucha conciencia, hay gente que está perfectamente concienciada. Y eso, hombre, debería, no sé, a lo mejor se puede estimular eso, incentivar eso también. Y yo qué sé, a mi madre nos ha acostumbrado desde pequeños que si ves una cosa, no solamente no la tiras, es que si ves una cosa la recoges y la tiras a una papelera. Bueno, pues este es un cambio de conducta que también se está dando, pero parece más fácil prohibirlo. Y digo, incluso si sabes que vas a tener que enviar a gente a limpiar cada cierto tiempo, pues a lo mejor puedes proponer algún tipo de tasa y soportar las estas. Pero directamente pensar en la prohibición ha pasado como con las acampadas. Recuerdo, antes se podía ir al campo a acampar libremente. Y no sé a partir de qué momento empieza a ser considerado una actividad completamente fuera de la ley, ya, pero con unos... Entiendo que es verdad, que no todo el mundo, que hay gente que dice, es que si no prohíbes la gente no lo hace. Bueno, pues pon medidas que estimulen otras cosas, ¿no? Bueno, lo vemos en los carteles, por ejemplo, en el caso de Madrid, cuando el ayuntamiento estaba en manos de Manuela Carmena, del equipo de Manuela Carmena, esos carteles que decían suerte es tener un barrio limpio, y salía la imagen de una pisada pisando una mierda, ¿no? Entonces, yo creo que con ese tipo de carteles, de concienciación y de demás, yo sí que creo que eso tiene un efecto en la sociedad. Y no necesariamente estás amenazando en ese cartel al ciudadano de decir, si tú dejas que tu mascota pues ensucie la calle, te vamos a poner una multa. No, o sea, yo sí que creo en las campañas de concienciación y que tienen un gran efecto. Lo que pasa es que es verdad, como están diciendo en el chat, que a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de creer que todos valemos para todos y que el concejal del ayuntamiento sabe de psicología social y sabe hacer un cartel sobre cómo no se debe estimular a que la gente tire la basura o lo que sea. Saber hacer mensajes para que la gente los interprete con responsabilidad, ¿no? Que también tiene que también requiere de una cierta habilidad. Pero yo, sobre todo, es que pienso, digo, de alguna manera, porque también nos dicen, no, es por el cuidado del entorno. Bueno, es por el cuidado del entorno. Esa es una de las razones, pero hay otras muchas razones. Porque de otra forma, muy aplaudida por los hoteles de la zona, muy aplaudida por todos aquellos que defienden que es mejor confinar a la gente en la vida en las ciudades y el ocio de las ciudades, que requiere de gasto económico, de tal, de no sé qué. Bueno, pues el problema es que la gente hace fuego. Bueno, pues primero educa a la gente para que no hagan fuego, advierte de los riesgos de que la gente haga fuego e impide que la gente haga fuego. Que se lleven comida fría, yo qué sé. Si la cuestión es ofrecer alternativas que no sean la prohibición total, ¿no? En fin, bueno, todas estas cosas que la gente que nos gusta el monte y la gente que nos gusta viajar con una cierta libertad en furgo y esto, pues todos observamos y todo esto. Y nada, si no, tampoco era una conversación muy trascendente. Pero claro, pero luego sí que es verdad que hay gente, o sea, lo que dice Pedro Quintana, toda mi vida he salido al monte y me traje a casa todo lo que me llevé cuando salí de ella. Pasa igual. Bueno, nos vamos a marchar. Que mañana más, estamos en la última semana de programa, antes de verano, son tiempos ya de desconexión, de estar un poquito ya pues con un pie dentro y un pie fuera, ya estamos todos más cansados, estamos un poquito más viendo a ver si podemos descansar. Dice Buscadoras, el monte es una maravilla, pero como el mar no hay nada. Perdón, en eso también, hombre, tienes razón, sobre todo a los que os gusta el mar. También a los que nos gusta el monte, pues nos gustan todo. También prohíben cada vez más cosas en el mar, o sea, en las playas y... Igual, sí. Por desgracia. Bueno, que mañana volvemos, mañana más. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias a vosotras. Nos vamos a marchar. Mañana volvemos aquí en la cafetera en esta última semana antes de las vacaciones. Luego volvemos el 1 de septiembre. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Gracias a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Spirit sing, let me keep it
set